efectos en los profesionales de la salud pasado la pandemia o en el proceso de la erradicación de la pandemia. Estamos hablando hoy de este tema precisamente porque en muchas ocasiones hablamos de muchos desórdenes emocionales que en ocasiones afectan a muchas personas, pero generalmente no hablamos de qué sucede con los profesionales de la salud, ya sea con profesionales directamente relacionados con el paciente y también con aquellos profesionales no relacionados directamente con el paciente, pero que también trabajan en el ámbito de la salud porque trabajan en un establecimiento de salud. En este caso nos vamos a referir al personal que ha trabajado directamente con el paciente y los que han estado también relacionados con este ámbito durante la pandemia y qué ha pasado después de todo este proceso que ha sido un proceso tan intenso, tan estresante, tan devastador en tantas vidas y que la población también pueda conocer cómo muchos de los profesionales que en ocasiones nos asisten y nos atienden, también qué ha pasado con muchos de ellos. Bueno, primeramente, Fabricio, a mí me gustaría, para hablar de este tema, ubicarnos y partir de una premisa, y es que ningún profesional de la salud está preparado para que un paciente muera. Ningún profesional de la salud. Los profesionales de la salud, en la medida que pasan los años, aprenden que hay realidades que hay que aceptar, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con esto. Aprendemos a que hay realidades que hay que aceptar donde hay pacientes que aunque uno no quiera, tienen la posibilidad de fallecer, pero no es lo que realmente desea el corazón de los profesionales de la salud. Partiendo de ahí, tenemos que imaginarnos que una pandemia como el coronavirus, que llegó sin estar preparado nadie para esto, incluyendo a ningún estado a nivel mundial, tampoco los profesionales de la salud estábamos preparados para enfrentar algo tan fuerte como esto. A partir de aquí, los efectos en los profesionales de la salud tenemos que verlo como los efectos propios que le sucedieron a todas las personas, donde comenzaron a aparecer los miedos, ¿sí? El temor a lo desconocido. Aquí va a suceder. Debemos recordar que cuando comenzó la pandemia, muchas ocasiones lo que veían los profesionales de la salud eran pacientes que llegaban al hospital y muchas veces ni siquiera llegaban a hospitalizarse, morían fuera. Una vez que ya entraban al hospital, muchos de ellos no existían los recursos para poder atenderlos de acuerdo a la demanda. Tampoco existía en muchas ocasiones la preparación total para saber incluso la conducta a seguir con respecto a todo esto, y nos fuimos introduciendo en el camino y en el proceso de la misma infección del virus. Gracias a Dios, rápidamente se comenzaron a establecer todos los protocolos de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud comenzó a dar directrices con relación a esto, pero a pesar de todo, estamos hablando aquí de una enfermedad que ataca directamente el sistema inmunológico y la respuesta del organismo a esto no fue la más favorable desde el inicio. Estamos hablando de que los profesionales de la salud comenzaron a ver que muchos pacientes llegaban y fallecían en poco tiempo. Otros, las expectativas de vida que parecían favorables, también después llegaban a fallecer los pacientes, pero los profesionales de la salud también sufrieron que en las familias fallecieron personas sin ellos poder hacer nada. Tenemos que hablar aquí que muchos profesionales de la salud ya emocionalmente estaban afectados antes de que la pandemia apareciera. Entonces debemos aquí incluso dividir los profesionales de la salud en los que ya estaban con un desorden emocional establecido y que eran conscientes de esto, porque hay profesionales de la salud que están trabajando, pero que también han pasado por trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, ¿sí? De años, y que están conscientes de eso y para lo cual llevan un tratamiento que los mantiene estables. Tenemos que hablar aquí de profesionales de la salud que no saben que están afectados emocionalmente, pero sin embargo sí estaban y asimismo asumieron la pandemia, y están los profesionales de la salud que no estaban enfermos y se enfermaron en la pandemia. Ahora, cuando estamos hablando de una enfermedad, durante la pandemia tenemos que tener en cuenta que una vez que pasa la pandemia no es que esa enfermedad mejora, y dentro de las enfermedades más frecuentes que se dieron durante la pandemia en los profesionales de la salud fueron los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y los trastornos de estrés postraumático. Cuando hablamos aquí de los trastornos depresivos, ¿por qué? Muchos de los profesionales de la salud
cuando veían la cantidad de personas que fallecían y ellos no podían hacer nada, cuando comienzas a tratar con ellos y que ellos comienzan a explicarte lo que sentían, nos dábamos cuenta que el sufrimiento era un sufrimiento extremadamente profundo. ¿Por qué? Porque incluso en el ámbito de las enfermeras, muchas de las enfermeras que tenían también el contacto directo con el paciente, por ejemplo, llegaban estaban con el paciente, se dirigían al lugar, por ejemplo, al área donde se realizan los procedimientos para poder administrar la medicación, y cuando ya llegaban a atender al paciente, el paciente había fallecido. O sea, imagínate, o sea, llegar a atender a un paciente al cual tú fuiste a buscar el medicamento para administrarle y cuando ya encuentras que falleció. Otros pacientes, por ejemplo, le fallecían en los brazos a los licenciados en enfermería. También, en el caso de los médicos y las enfermeras, llegó un momento que los hospitales estaban abarrotados de pacientes enfermos, otros esperando fuera sin poder entrar, y todo esto asociado a las pérdidas familiares que hubo, a la dificultad que hubo en determinado momento con los insumos, fue generando trastornos de estrés postraumático, trastornos depresivos, y para integrar todo lo que estaba sucediendo, muchos han padecido también de síndrome de burnout. Post pandemia hemos visto profesionales que han quedado afectados y que en estos momentos, por ejemplo, mantienen síntomas depresivos, mantienen síntomas de ansiedad. Muchos han mantenido la reviviscencia de los traumas que vivieron. Cuando estamos hablando de reviviscencias, nos referimos a trastornos de estrés postraumático, donde el síntoma principal es la reviviscencia o flashback, que es que el profesional de la salud revive los acontecimientos a los cuales estuvo expuesto, y mientras más revives esos acontecimientos, entonces más te afecta y comienzas a realizar conductas evitativas a todo lo que tenga que estar relacionado con el tema. Doctor, ¿qué explicación tiene? ¿A unos le afecta más que a otros? Sí, tiene que ver mucho esto, Fabricio, además del contexto, el contexto en que se da, porque no es lo mismo el personal de la salud que tuvo que estar trabajando todo el tiempo directamente en la sala de COVID al profesional de la salud que estaba fuera de la sala de COVID y que iba quizás a hacer alguna interconsulta, o quizás no solamente iba a hacer interconsulta, sino que la interconsulta se hacía por videollamadas. Ese profesional tiene menos posibilidades de enfermarse que la persona que estuvo directamente trabajando en la sala del COVID todo el tiempo con los pacientes directamente. Pero además de esto, también influyen las vivencias anteriores. Los profesionales de la salud que han tenido, por ejemplo, familiares fallecidos anteriormente, aunque no haya sido por COVID, pero fueron familiares que de alguna manera tenían un alto valor desde el punto de vista afectivo y espiritual, en muchas ocasiones ven fallecer a un paciente, y ese fallecimiento le puede recordar la pérdida que tuvieron anteriores. Entonces son factores que también influyen en que ese personal se pueda enfermar o agravar. Y doctor, ya el paciente enfermo, ¿no? El médico paciente, imagínese, la enfermera paciente. Y esto le digo, doctor, porque hay muchas personas que creen que los médicos no se enferman. ¿Y cómo? Si tú eres médico, ¿cómo vas a tener eso? O sea, ¿qué explicación le podemos dar? Sí, el problema es que generalmente la población asume que si yo soy médico y conozco los tratamientos, conozco cómo prevenir enfermedades, quizás no tengo que enfermarme porque preveo lo que me puede pasar, o si no, en los inicios cuando me está sucediendo, entonces aplico el tratamiento y no tengo por qué enfermarme. Por ejemplo, quizás es como puede ser posible que quizás el hijo de un profesor no sea buen estudiante, o quizás el hijo de un psicólogo o un psiquiatra no va a tener una buena conducta, y no es así, porque son múltiples factores los que pueden incidir en que una persona se puede enfermar o no. En el caso al contrario, en el caso del profesional de la salud, tiene más riesgo de enfermarse que la persona que no es profesional de la salud. Si vemos, por ejemplo, a un pediatra, muchos pediatras están en contacto directo todo el tiempo con cuadros respiratorios infantiles. Es decir, que esas microgotas que están todo el tiempo expuestas a que el profesional de la salud tenga que estar lidiando con ella, lo puede llevar a que el profesional sea víctima de cuadros respiratorios. Al mismo tiempo, los profesionales de la salud, con el estrés al que hemos estado sometidos durante todo este tiempo, tenemos mucho riesgo de enfermarnos, porque además, en el caso de los profesionales de la salud, no solamente tienen que atender a los pacientes desde el punto de vista biológico, también tienen que atenderlos desde el punto de vista psicológico. Cuando tú recibes un paciente
con una fase de dolor o con un dolor importante que te está diciendo una emergencia donde está en riesgo la vida del paciente, cuando todos los días un profesional de la emergencia o un profesional de unidad de cuidados intensivos o un profesional de una sala convencional de clínica está viendo un paciente y tiene que estarle dando un seguimiento para ir valorando cómo es la evolución, hay un estrés mantenido en el tiempo que no se ve aparentemente, pero ese seguimiento que hay que darle con esa preocupación constante para tratar de salvar la vida de un paciente hace que en muchas ocasiones los profesionales de salud mantengan un estrés crónico. Y la impotencia de no poderlo salvar también. Efectivamente, la impotencia de no poderlo salvar. Estamos hablando precisamente, Fabricio, que incluso aquí también interviene mucho la personalidad del profesional de la salud y también interviene que padezcas otros desórdenes emocionales o no. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener una personalidad obsesiva. Con relación a todo en la vida, esa persona tiene más riesgo de enfermarse que otras. Hay profesionales de la salud que tienen también tendencia a un temperamento melancólico, quizás las cosas le duelen más que a otros. Otros profesionales de la salud, por ejemplo, quizás tengan dentro del rasgo de personalidad baja tolerancia a las frustraciones y cuando las cosas no salen como esperan, quizás los patrones reactivos sean patrones reactivos de frustración, de ansiedad, de irritabilidad, pueden generar insomnio, pueden generar desmotivación y estos profesionales de la salud, por supuesto, tienen más riesgo. Profesionales de la salud con estas condiciones deben de recurrir a los profesionales. Claro, así es. Y de hecho, Fabricio, en la actualidad, después de la pandemia, hay muchos profesionales de la salud que están solicitando ayuda y están solicitando ayuda precisamente porque se dan cuenta que no se encuentran bien. Profesionales de la salud, claro que esto no quiere decir que no puedan seguir realizando sus labores. Los profesionales de la salud, cuando hablamos de que no se encuentran bien, es que sienten, por ejemplo, que quizás tu sueño está afectado y que no están durmiendo como deberían dormir. O por el trabajo no duermen las efectivamente. O pueden ser profesionales de la salud que sientan, por ejemplo, que en ocasiones las manos les sudan mucho o que sienten a veces sensación de ahogo. Estos son síntomas que se pueden tratar, se trabajan con psicoterapia en el mismo proceso del trabajo, porque para eso existe también los establecimientos de salud, la medicina ocupacional, donde existe un profesional de médico especializado en salud ocupacional que articula con el resto de las especialidades, incluyendo con los profesionales de salud mental y que asistimos a los profesionales que hagan falta. Doctor, es tan fuerte la carga que puede llevarse al suicidio. Esto hubo un caso, me parece, en Guayaquil, donde una pareja terminó suicidando. De repente tenía otros problemas, pero eso le complicó. Bueno, Fabricio, no conozco precisamente este caso, pero realmente un profesional de la salud puede llegar a realizar una conducta suicida, porque aquí no estamos hablando ya meramente de la profesión, estamos hablando de la personalidad, de la conducta, de las decisiones que decide en un momento determinado una persona tomar ante determinados contextos. Entonces, un profesional de la salud sometido a altos niveles de estrés, aquí estamos hablando también, Fabricio, que no solamente ha sido el estrés producto de la pandemia, es también los factores asociados a esto, donde podemos encontrarnos quizás en un área dentro de un establecimiento de salud donde varios profesionales padezcan de un síndrome de burnout y ellos no conozcan que lo tienen. Dentro de los síntomas de un síndrome de burnout, además del agotamiento emocional, está también la despersonalización. Y la despersonalización es precisamente que la persona deja de ser la persona que comúnmente es o normalmente es, se torna irritable, aparecen, por ejemplo, respuestas inadecuadas a sus compañeros, aparece apatía por el trabajo, aparece también, por ejemplo, en muchas ocasiones indiferencia al resto de los compañeros y esto genera una dificultad en las relaciones interpersonales durante el trabajo que puede generar conflictos, tensiones laborales donde no se identifiquen las causas por cuáles son y es porque muchos profesionales pueden estar padeciendo de síndrome de burnout que también se denomina síndrome del quemado o síndrome del gastado, ¿sí? De los profesionales que laboralmente se exponen tanto a tantos factores estresógenos que hay un momento que por estrés laboral llegan a desarrollar este síndrome y el síndrome se caracteriza, además del agotamiento emocional, la despersonalización y la desmotivación por el trabajo,
cursa con depresión, cursa con enfermedades físicas como las úlceras gástricas, la gastritis, las cefaleas tensionales, enfermedades osteomioarticulares como la fibromialgia, como sacrolumbalgias. O sea, aquí estamos hablando de que el profesional de la salud en muchas ocasiones está expuesto a tantas situaciones tan complejas, incluyendo que los profesionales de la salud también son padres de familia, son madres de familia, ¿sí? Y en muchas ocasiones incluso mediante la capacitación continua y la superación, haciendo maestrías, llega un momento que si observan que la vida no tiene sentido, pueden decidir quitarse la vida. Doctor, por todo esto, salud mental es mucho más. Sí, salud mental es mucho más que solamente tratamiento farmacológico o solamente tratamiento psicoterapéutico. Es mirar al individuo de una manera integral. Si desean nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas. Allí estaremos muy gustosos de atenderle en el Centro de Salud Mental Chalón. Nos pueden ubicar en los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64. Muchas gracias.